personas que cuando consumen huevo también se sienten mal, ¿no? Un huevo duro a veces en la mañana no termina de satisfacernos y nos hace sentir mal. Ustedes vayan a un mercado ecológico, consigan estos huevitos que están acá, pueden comerse 2, 3 y no ocasiona ese malestar. El sabor es distinto, el olor es distinto. Consumen una vez ese huevo, el otro ya no lo van a querer comer porque hasta asquea. Y es por la diferencia en la crianza. En cuanto a la leche, de repente eso es un poco más triste. ¿Por qué? Porque las vacas, siendo un animal mamífero, ¿por qué es que dan leche? Pueden dar leche después de tener a sus terneros. Entonces, ¿eso qué significa? Que normalmente una vaca lechera no la dejan descansar de tener terneros. Y están obligadas, para poder ser competitivas, de tener siempre terneros y por lo tanto tener leche. Si eso le sucediera a una persona, a una mujer, evidentemente le va a suceder lo mismo que le sucede a estas vaquitas, que las ubres tienden a inflamarse por el continuo producir leche. Entonces, para evitar que las ubres se infecten, se les inyecta también antibióticos. Esos antibióticos se transfieren a la leche. Y hay estudios aún más dramáticos que indican, por ejemplo en Estados Unidos, que la leche tiene trazas de pus, porque el tratar de controlar esa mastitis hace que haya una mastitis crónica y una exudación de pus. Y hay estudios que demuestran que en las sociedades norteamericanas, estadounidenses, consumen la leche con trazas de pus. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocasiona todo esto de los antibióticos? Por supuesto, ustedes deben haber escuchado que conforme uno se va enfermando, si uno no se cuida, genera resistencia a los antibióticos. Eso es así. ¿Por qué? Porque las bacterias se van fortaleciendo conforme se usan antibióticos. Y si uno recibe antibióticos de esta vía indirecta, también se está generando resistencia a la misma familia de antibióticos. Y los estudios lo demuestran. Y como les comentaba, algunos consumos de huevo, de carnes contaminados con antibióticos también generan alergias, estados de parálisis, fallos respiratorios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se consumen este tipo de productos. Y tomar en cuenta que la proteína de origen animal no la necesitamos todos los días y mucho menos 3 veces al día. La cantidad de proteína de origen animal diaria no debiera ser más de 50 a 100 gramos diarios y no 3 veces al día una presa, por decirlo. ¿Qué pasa con los productos procesados? Aquí, por ejemplo, los amigos de ASPE muy colaboradoramente también nos ayudan a leer las etiquetas, que es lo que nosotros debiéramos hacer siempre antes de comprar un producto. ¿Por qué? Porque están ustedes invirtiendo, ¿ya? Y para invertir, uno debiera invertir en salud, no en deterioro de salud. Entonces, cuando ustedes aquí acérquense y busquen información, pero a lo que uno se expone, por ejemplo, es a saborizantes artificiales, colorantes artificiales, preservantes, grasas trans, ¿verdad? Y últimamente también insumos transgénicos. ¿Qué es lo que sucede con estos aditivos? Que a veces, muchas veces los desconocemos. Hay uno particular que nos gusta siempre comentar porque está presente en casi todo, ¿ya? Ahora ya no le ponen el nombre así de tartrazina porque es muy largo. Y hay una norma internacional que obliga a todo producto procesado a declarar qué cosas tienen los productos. Y como los nombres son por lo general así de largos como tartrazina, ahora simplemente se les codifica. Entonces, desde la E102 hasta todo lo demás,
se codifica y no se infringe, simplemente se codifica y te dice, por si acaso tiene E102, E133, E324, pero hay que conocer, ¿verdad? Entonces ya por ahí ustedes, valdría la pena leer todos estos y como que forzar un poco la memoria para retener qué cosa es lo que se está consumiendo con cada una de estas codificaciones. Pero desde ya les digo, no es nada, para nada saludable, ¿no? Y en el caso de las tartracinas, que van desde los amarillos tenues, que tienen las mayonesas, por ejemplo, artificiales, las galletas, los caramelos, por supuesto, las gaseosas, ¿no? Las amarillas, naranjas, rojas, todas esas llevan a las alergias, dolores de cabeza, asma, retardo del crecimiento y algo muy común hoy en día que es la hiperactividad en las criaturas. ¿Bien? Luego están los glutamatos monosódicos, los aspartames, el ácido fosfórico, las grasas hidrogenadas. Todas esas ya está así totalmente registrado que causan daños. Evítenlas. ¿Para qué pagar por un producto que no les va a aportar energía y vitalidad, que es para lo que debiéramos comer? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Uno debiera de pagar para tener más vitalidad, más ganas de crear, más ganas de hacer cosas, pero no para tener alergias, dolores de cabeza, ni resfríos constantes, ¿sí o no? Entonces cada vez que ustedes vean glutamato monosódico, aspartame, ácido fosfórico, grasas hidrogenadas, no lo consuman, eviten eso, ¿bien? Y una de las consecuencias de las grasas hidrogenadas, ya ustedes saben, son las grasas trans. ¿Dónde hay grasas trans? En muchos productos, muchísimos, desde la margarina, los aceites comerciales de marca, ¿ya? Las galletitas, los chocolatitos, todos esos por lo general, todo lo que diga grasa vegetal, por lo general es grasa trans. Bien, eso también olvídense, porque antes decían, por ejemplo, que la margarina era más saludable que la mantequilla y por mucho tiempo ridiculizaron el consumo de mantequilla. Hoy en día ya se conoce que comer mantequilla, y tan buena, por ejemplo, como la que ofrecen acá en estos mercados de origen ecológico, es lo mejor. Claro que no se van a comer un pote, ¿no? No es una raspada con el mantequillero y un poquito, ¿no? Pero eso es saludable frente a la margarina, ¿ya? Y si deciden consumir aceites para una ensalada, prefieran siempre, porque es un chorrito lo que se utiliza, las grasas de primera prensa en frío. Jamás esos aceites comerciales, porque están llenitos de grasas trans y en lugar de ser beneficioso, comienzan a contaminar las arterias y a comenzar a obstruirlas, ¿no? Y ahí vienen todos los problemas circulatorios y cardíacos. Entonces, mi interés acá no ha sido asustarlos de ninguna manera, porque muchos cuando conversamos de esto me dicen, pero Silvia, ¿y tenemos alternativa? Y me miran así como en esta figura, ¿no? Me dicen, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Pero sí, miren, por fortuna sí tenemos alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Los alimentos ecológicos, ¿ya? Porque tienen las siguientes ventajas. ¿Bien? Son sanos, ¿verdad? Son seguros, son sabrosos y además son solidarios y son soberanos. ¿Bien? Aquí hay una tablita que luego ya la pueden revisar con paciencia de cómo se ha hecho un estudio comparativo entre lo que se produce de manera ecológica y lo que se produce no ecológico. Y cómo se demuestra lo no ecológico, cómo pierde nutrientes. ¿Bien? Entonces, un alimento ecológico es más sano y seguro. ¿Por qué?
porque está libre de pesticidas, conservantes, saborizantes, colorantes, antibióticos, hormonas, transgénicos. Eso está prohibido totalmente en una producción ecológica. Por lo tanto, no intoxica a los consumidores, tampoco a los productores y mucho menos a las familias de los productores. Los productos transformados ecológicos, ¿serán ecológicos? Claro, porque solamente usan 30 tipos de aditivos y todos son inocuos, frente a la otra gama de aditivos que todos son, como ya les he conversado, dañinos, perjudiciales. Y hay otro estudio y los invito a revisar la web para que vean en qué medida el consumo saludable evitaría el cáncer, el tabaquismo, inclusive el alcoholismo, la diabetes, por supuesto, las enfermedades cardíacas. Y yo también he comentado que un producto ecológico es sano, seguro y más sabroso. ¿Y cómo no va a serlo si ha crecido de manera completa en el campo, verdad? Entonces, un producto ecológico realmente es más sabroso y más fragancioso porque ha crecido en el término del tiempo. No se le ha obligado a crecer, no se le ha forzado a crecer. Entonces, resumiendo, un consumo responsable ecológico que fomenta alimentos más seguros y sanos, más nutritivos, más sabrosos, protege el ambiente. ¿Qué cosa hace? Que esté vigente la biodiversidad que ahora se muestra en toda esta feria, ¿verdad? También se promueve soberanía y seguridad alimentaria, un comercio justo, porque no sería dable, por ejemplo, ¿qué sería, imagínense ustedes, promover un producto ecológico explotando a otro ser humano? No sería ecológico. Bien, entonces dentro de lo que es la producción ecológica también hay consideraciones sociales. Y finalmente los dejo con esta idea, ¿no? Piensen, sabiendo ahora todo esto, ¿por qué cedemos a la presión de seguir consumiendo cosas que no son saludables? Bien. Yo les doy algunas pautas, pero ustedes traten de procesar esto de tal manera que vayan luego prefiriendo un consumo ecológico. Pero ¿quiénes nos llevan, ¿no? Nos condicionan a todo este consumo? Yo diría que en mucho es porque la comida se presenta de una manera como que atractiva aparentemente para los ojos, ¿verdad? O inclusive con ofertas que te dicen, sí, si tú llevas esto, pues mira, para tu hijito le vamos a regalar juguetitos, y claro, la criatura está, mami, yo quiero, ¿no? Papi, yo quiero, ¿no? También hay muchos colores, ¿verdad? Muchas de estas cosas que como que parecieran que fueran atractivas, pero necesariamente no lo son. Y como les digo, también este asunto de las ofertas. Entonces, intentemos no caer en este condicionamiento que es una tentación finalmente hacia la decisión. ¿Por qué? Porque una ley cambiará nuestros hábitos de consumo. ¿Ustedes creen que por ley podríamos cambiar los hábitos de consumo? En realidad no. La decisión es muy personal, es de cada uno. Bien, cada uno debe de decidir el consumo que quiere. Y parece mentira, pero uno decidiendo el consumo que quiere también define el tipo de sociedad que quiere. Bien, entonces ahí lo dejo. Ese es mi correo electrónico. Si alguien tiene algún comentario, alguna consulta adicional, con mucha confianza, sigamos con un intercambio, e inclusive si ustedes desean las láminas, se las puedo enviar con mucho gusto. Gracias.